Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a su canal. Bueno, gente, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver acerca sobre las cosas más exclusivas de toda la historia de Fortnite. Vamos a hablar acerca sobre diferentes cosas, bailes, mochilas, gestos, pero sobre todo vamos a hablar acerca sobre las skins. ¿Cuáles son las skins más exclusivas de toda la historia de Fortnite? Si es que tienes algo de lo que voy a mencionar a continuación, tu cuenta se considera exclusiva. No muchas personas tienen una cuenta exclusiva, así de que con lo que voy a mostrar a continuación vas a saber si tu cuenta es exclusiva o no. Ya sabes, gente, comentó los videos. Si es que olvido alguna otra skin que igualmente sea bastante exclusiva, me gustaría que la dejaras abajo en los comentarios. Y bueno, gente, ya dicho esto, que el video. Bueno, gente, para las primeras skins más exclusivas que voy a mencionar va a ser acerca sobre las diferentes skins que sacó Fortnite por una colaboración de Fortnite por Twitch. Les comento de que en el 2018 sacaron la última colaboración de Twitch y para aquel tiempo Fortnite sacó una colaboración que creo que ninguna persona se esperó. Para las personas que tenían Twitch Prime solamente vinculaban su cuenta y prácticamente tenían unas skins totalmente gratis. Les voy a comentar acerca sobre las skins de Sub Commander y acerca sobre Havoc, que fueron las dos primeras skins que sacaron por esta colaboración. Esta colaboración salió el 1 de marzo del 2018 y la siguiente y la última colaboración que sacó Twitch por Fortnite sería acerca sobre la skin pionera, esta skin que estás viendo en pantalla. Esta promoción salió el 9 de mayo del 2018 y también fue la última colaboración que sacaron. Bastantes personas durante mucho tiempo estaban esperando la tercera colaboración de Fortnite por Twitch, pero lamentablemente esa colaboración nunca llegó. Siento de que más que nada porque el último paquete que sacaron acerca sobre la skin de pionera había bastantes trucos de cómo poder conseguir esta skin totalmente gratis y las personas tenían una suscripción de Twitch Prime. Generó bastantes problemas, es por eso de que ya Twitch no quiso sacar otro paquete con Fortnite. Si es que todos respetaran, por así decirlo, pues este Twitch sacara más skins con Fortnite, pero para aquel tiempo en la temporada 4, como muchas personas consiguieron esta skin, pues ya no decidieron sacar nuevamente skins. Así que, gente, para iniciar son las skins de Twitch Prime. Bueno, gente, para la siguiente skin que les voy a mencionar va a ser acerca sobre la skin de líder del equipo azul, o mejor dicho acerca sobre la skin de Yelty. Esta es una de las skins más exclusivas porque fue la primera skin que sacó Fortnite por PlayStation. A todas aquellas personas que tenían PlayStation Plus les dieron esta skin de líder del equipo azul. Salió en la temporada 3 del capítulo 1 y por ende es una skin bastante vieja. Cabe mencionar, y no lo dije anteriormente, la mayoría de cosas que voy a mencionar en este video va a ser prácticamente las primeras colaboraciones, así de que la primera colaboración de Fortnite por PlayStation sería acerca sobre el líder del equipo azul. Hablando sobre la temporada 3 del capítulo 1, una de las cosas más exclusivas, hablando sobre mochilas, vamos a hablar acerca sobre cubo de óxido o acerca sobre la mochila Rust Bucket. Lo vuelvo a mencionar, esta mochila salió en la temporada 3 y esta mochila fue completamente gratis. Es bastante exclusiva porque no muchas personas estaban jugando para aquel tiempo en la temporada 3 y para la gente que no estaba en aquel tiempo, esta mochila la regalaron porque los servidores de Fortnite estaban fallando bastante. Creo que estuvieron un día entero sin poder jugar Fortnite. Ya después se arreglaron los servidores y por disculparse Fortnite a todos los jugadores les entregó esta mochila, que la verdad no es como que tenga el mejor diseño, pero por si es que tú no sabías, esta es la mochila más exclusiva de todo Fortnite y para las personas que la tengan pues van a querer bastante esta mochila, básicamente porque es exclusiva, no tanto porque sea bonita. Bueno, gente, ahora vamos a mencionar acerca sobre planeadores. Pues los planeadores más exclusivos, en resumidas cuentas, serían los que prácticamente llegaron al inicio de Fortnite. Y para el planeador más exclusivo de toda la historia es acerca sobre Copo de Nieve, este planeador que estás viendo en pantalla. Para las personas que no saben, es un planeador que nos lo dieron cuando ganamos nuestra primera victoria en la temporada 2 del capítulo 1. Ya hace bastante tiempo y es el planeador más exclusivo básicamente porque es el más viejo. Está también el de la temporada 3 que me gusta un poquito más. Este planeador lo dieron porque cuando estaba pasando la temporada 3 era el año chino y Fortnite quería sacar algo más o menos relacionado al año chino que estaba pasando en aquel tiempo. Ya después están los de la temporada 4, la temporada 5, pero los más exclusivos serían básicamente el de la temporada 2 y el de la temporada 3. Bueno, gente, ahora vamos a hablar acerca sobre los gestos más exclusivos de todo Fortnite. Lo vuelvo a mencionar, serían prácticamente los primeros gestos que tuvimos en Fortnite, pero en resumidas cuentas el gesto más exclusivo sería acerca sobre hilo dental, este gesto que estás viendo en pantalla, y aparte, si es que no me equivoco, es el gesto más popular. Es como que cuando salió este gesto bastantes personas lo hacían en la calle, fue como que el más se viralizó. Los diferentes gestos que han sacado últimamente pues no se viralizan, como que no le toman tanta importancia, pero el gesto hilo dental fue el más importante de todos.
y que igualmente es el más exclusivo. Para las personas que no saben, ese gesto salió en la temporada 2, pero salió en el pase de batalla, el primer pase de batalla que tuvimos. Y digo de que es uno de los gestos más exclusivos porque para aquel tiempo no se compraba tanto en Fortnite y no muchas personas compraron el pase de batalla, así de que las personas que tengan el gesto hilo de dental pues básicamente tienen el gesto más exclusivo. Otro de los gestos que igualmente es bastante exclusivo sería acerca sobre Monta el Pony. Este gesto igualmente salió en la temporada 2 del capítulo 1, pero a comparación del otro gesto, este gesto estaba en la categoría de gratis y para aquel tiempo pues las personas pudieron conseguir este gesto, que igualmente es bastante mítico. Otro de los gestos que les voy a mencionar sería acerca sobre Take TL o acepta la derrota. Este gesto que estás viendo en pantalla que es bastante tóxico. Este gesto es un poquito menos exclusivo, salió en la temporada 3 y para el siguiente baile que igualmente se hizo bastante icónico, uno de los bailes más populares sería acerca sobre bailecito. Este gesto igualmente se viralizó, en aquel tiempo muchas personas lo hacían en la calle y el último gesto más exclusivo de todo Fortnite sería acerca sobre justicia naranja. Este gesto es un poquito menos exclusivo porque salió en la temporada 4, muchas personas tuvieron este gesto, pero que igualmente es un gesto bastante genial, bastante mítico y lo vuelvo a mencionar, bastantes personas lo hicieron en la calle, como que para aquel tiempo fue el baile que más se viralizó. Pero bueno, si es que tú no sabías cuáles eran los diferentes gestos más exclusivos, pues ahora lo sabes y serían acerca sobre estos 5 gestos. Para la siguiente sección de picos, como que los picos no se toma tanta importancia cuáles son los más exclusivos, pero si es que no me equivoco, el pico más exclusivo y que igualmente el más popular, el más genial, sería acerca sobre el pico de Plan B. Este pico es acerca sobre el viejo John Wick. Este pico cuando salió en el pase de batalla de la temporada 3 se consideró bastante tryhard, muchas personas lo utilizaron y es por eso de que siento de que es el más popular y el más exclusivo. En la categoría de picos desconozco, si es que tú conoces otro pico que igualmente sea bastante exclusivo, me gustaría que lo dejaras abajo en los comentarios. Para la siguiente skin que les voy a mencionar pues sería la renegada. Esto ya lo saben todas las personas, sería acerca sobre la primera skin que tuvimos en Fortnite y para las personas que no sepan lo voy a comentar rápido. Fue una skin de tienda pero a la vez fue una skin de temporada, de la temporada 0 de la temporada 1 como lo conozcan. Por lo que lo menciono es porque tú debías de alcanzar un nivel en específico para poder desbloquear esta skin. Bueno, no desbloquearla, desbloqueabas como el acceso para poder comprarla. Es por eso de que es una tienda totalmente diferente a la que conocemos actualmente y es por eso de que la renegada no va a volver. Es una de las skins más exclusivas y creo que la skin más exclusiva en general. Pero bueno, si es que tú no sabías, la renegada, una skin que no va a volver, la primera skin y por ende la skin más exclusiva. Bueno gente, para la siguiente skin que les voy a mencionar, ahora vamos a hablar acerca sobre los paquetes de inicio. Creo que todos sabemos de que en las diferentes temporadas agregan paquetes de inicio para prácticamente las personas que inicien en este juego pues tengan una excelente oferta. ¿Y cuál fue el primer paquete de inicio? Y fue acerca sobre la skin de agente renegado. Este skin que estás viendo en pantalla que fue el primer paquete de inicio. Este paquete de inicio salió en la temporada 3 del capítulo 1, pero este skin tiene un dato curioso. Si ven de que los diferentes paquetes de inicio nunca regresan, este skin sí regresó una vez en la tienda. Por una extraña razón fue implementada, algunas personas se la compraron, algunas otras no, pero igualmente sigue siendo la skin más exclusiva en la categoría de paquetes de inicio. Y la siguiente skin que sacaron por paquete de inicio sería la skin de copiloto, esta skin que salió en la temporada 4 del capítulo 1 y que igualmente es una skin bastante exclusiva que solamente lo tienen los jugadores antiguos, pero acerca sobre el agente renegado en esta categoría se lleva la victoria. La siguiente skin que les voy a mencionar, ahora vamos a hablar acerca sobre colaboraciones y vamos a hablar acerca sobre la skin de Galaxy. Esta es una skin sumamente exclusiva, muy pocas personas la tienen, principalmente porque es una colaboración que sacaron ya hace bastante tiempo, pero la segunda razón y la principal, el por qué esta es una skin bastante exclusiva, es porque tú tenías que comprar un Galaxy que prácticamente esta skin te saldría en unos $1000, así de que es una skin que no muchas personas tuvieron acceso, principalmente por ser exclusiva sería eso, por el precio, pero de todos modos es una skin bastante exclusiva en la categoría de colaboraciones que es demasiado raro encontrarte un Galaxy. El día de ayer me encontré un Galaxy, hasta la verdad me sorprendí, pero la skin de Galaxy es algo que nunca te esperas, que esté en una partida.
Ahora vamos a hablar acerca sobre las skins de categoría de nivel, cuál es la skin más exclusiva y en resumidas cuentas la skin más exclusiva en esta categoría sería acerca sobre la banana. Esta fue una skin del pase de batalla de la temporada 12, pero lo peculiar es de que tú debías de alcanzar el nivel 300. ¿Qué persona se vició para poder alcanzar esta banana? La verdad son contadas las personas que tienen esta skin, bueno, las personas que tienen full oro, no las personas que apenas se les está convirtiendo en oro, no, las que tienen full oro son personas contadas. La verdad es una exageración, nivel 300, imagínate, yo apenas puedo pasar del nivel 100, pero un nivel 300 literal debes estar como unas 10 horas diarias para poder alcanzar ese nivel. No sé si tú tengas esta skin y si es que la tienes, la verdad me da bastante miedo cuánto tiempo juegues. Para las siguientes skins, pues ahora vamos a hablar acerca sobre skins de tienda, pero que son un poquito peculiares. Vamos a hablar acerca sobre Skull Trooper y Gold Trooper. Son una de las skins más exclusivas que muy pero muy pocas personas tienen, pero estoy hablando acerca sobre la segunda versión. En Skull Trooper la versión moradita y en Gold Trooper la versión rosada. Son skins que salieron en el inicio de Fortnite y que obviamente muy pero muy pocas personas la compraron y durante mucho tiempo fueron unas skins que pedían bastante la comunidad. Después salieron a la tienda, pero le dieron una recompensa a todas aquellas personas que compraron estas skins en su tiempo y serían acerca sobre la segunda variable que ya les comenté. Así de que dos de las skins más exclusivas hablando sobre la categoría de tienda es acerca sobre Gold Trooper rosita y Skull Trooper moradito. Bueno gente, por último vamos a hablar acerca sobre las skins de categoría de pase de batalla. Pues igualmente las skins más exclusivas serían prácticamente las primeras skins que pudimos encontrar en los primeros pases. La más exclusiva y la más querida sería acerca sobre el caballero negro, caballero oscuro, esta skin que estás viendo en pantalla, pero que igualmente todas las skins de la temporada 2, el primer pase de batalla, pues serían bastante exclusivas. Creo que la menos querida de aquel tiempo sería la skin como de brillitos, que no recuerdo cómo se llama, pero esta skin que estás viendo en pantalla fue como que la menos querida, pero que igualmente es bastante exclusiva. En la temporada 3 sería el viejo John Wick, esta skin que las personas que estuvieron en aquel tiempo no me van a dejar mentir, que se comparaba demasiado con el personaje de John Wick y que igualmente es una skin sumamente exclusiva y bastante amada. Y por último la temporada 4, las últimas skins más exclusivas de los pases de batalla sería acerca sobre las skins de Omega. Las skins de Omega son las últimas skins más exclusivas porque fueron las últimas skins más queridas y era básicamente porque pudimos tener más interacción en estas skins, podemos ponerle cosas, podemos mejorarlo y es por eso de que la skin de Omega es bastante querido. Así de que hablando sobre el pase de batalla, esas serían como las skins más exclusivas. Y pues bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Esto ha sido lo más exclusivo en toda la historia de Fortnite. Si es que olvidé alguna otra skin, alguna otra categoría, me gustaría que la dejaras abajo en los comentarios, pero creo que cubrí absolutamente lo más exclusivo. Igualmente, si es que tú tienes alguna de estas cosas ya mencionadas, pues tu cuenta se puede considerar de que es exclusiva. No muchas personas tienen una cuenta exclusiva. Ya sabes gente que si quieres apoyar mi canal, te invito a que uses mi código de creador. Yo me despido, nos vemos el siguiente. Adiós.